tal? ¿Cómo están? Entre agosto y octubre de este año de 2021 se cumplieron 30 años de la inauguración, del estreno e inauguración del Teatro de Aguascalientes. El Teatro de Aguascalientes abrió sus puertas el 16 de agosto de 1991 con un espectáculo denominado Antología de la Zarzuela y fue inaugurado por el presidente Carlos Salinas de Gortari el 4 de octubre de ese mismo año. En el transcurso ya hubo una serie de espectáculos que cumplieron el papel inicial de darlo a conocer a la sociedad. Claramente, en materia escénica, es preciso decir que hay un antes y un después de esta fecha. Y por esa razón hemos querido en el Instituto Cultural de Aguascalientes no permitir que pase desapercibido. Para el efecto, hemos organizado 3 conversatorios que tendrán por objeto la reflexión sobre el Teatro de Aguascalientes desde una perspectiva arquitectónica, la función social, artística que ha cumplido, anécdotas que ha vivido el espacio, de tal manera que quede este testimonio de gratitud, de admiración por esta obra de infraestructura que a muchos nos enorgullece. Comenzamos con este conversatorio, este primer conversatorio que tendrá por objeto una reflexión puramente arquitectónica sobre el espacio, las circunstancias de la decisión de construirlo, el plano, el programa arquitectónico que se plasmó y desde luego, la construcción en sí misma. Habría que decir que el Teatro de Aguascalientes es impensable sin la construcción del Aeropuerto Internacional Jesús Terán, que tuvo lugar hacia principios de los años 80 del siglo pasado. Esto permitió liberar una amplia zona de varias hectáreas en el sur de la ciudad de Aguascalientes, entre Jardines de la Asunción y Ciudad Industrial. Es la zona correspondiente al viejo aeropuerto. Y entonces, evidentemente, el gobierno del estado, en el momento en el que esto sucedió, el gobierno del señor Rodolfo Landeros Gallegos se planteó el objetivo de qué hacer en el corto plazo. En el mediano plazo se levantó el Parque Héroes, hoy Parque Rodolfo Landeros, el Teatro de Aguascalientes y el Museo Descubre, que básicamente son los elementos que cubren esta zona. Entonces, como señalé en un primer momento, dedicamos este primer conversatorio para hablar sobre el teatro en sí mismo. Para el efecto, me acompañan en el vestíbulo del Teatro de Aguascalientes, precisamente que es donde nos encontramos, el arquitecto Ernesto Martínez Quesada, que viene con nosotros. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con especialidades en las áreas de diseño urbano y de administración en la construcción. Es profesor investigador de la universidad desde 1997 y es, su área de especialidad sería la historia de la arquitectura contemporánea de Aguascalientes, el siglo XX. Arquitecto, gracias por aceptar esta invitación. Está también conmigo el doctor en arquitectura Jesús Martín Andrade Muñoz, arquitecto por la UNAM, maestro de diseño urbano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en arquitectura por la UNAM también, decano del Centro de las Ciencias y Artes del Diseño y la Construcción, exdirector general del Instituto Cultural de Aguascalientes, en fin, con una larga experiencia en el ámbito arquitectónico. Gracias, Martín, por aceptar esta invitación.
Finalmente me acompaña también el ingeniero Juan Manuel Torres Escalante. A diferencia de los anteriores, Juan Manuel es ingeniero civil. Él estudió en la segunda generación de ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y además es maestro en evaluación en la Unidad de Estudios Avanzados de la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido maestro durante 30 años, maestro numerario en la carrera de Ingeniería Civil. Ha desempeñado diversas funciones, incluso ha trabajado en el sector público. Y él es aquí, en esta ocasión, está aquí porque fue a él a quien le tocó en suerte ser el alma del equipo que levantó el Teatro de Aguascalientes. Y seguramente, tendrá muchas cosas interesantes que compartir con nosotros. Entonces, vayamos de lo general a lo particular. Quiero comenzar con el arquitecto Quesada, que nos platique sobre el teatro, sobre la arquitectura. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y un gusto estar también con ustedes. Y sí, efectivamente, este edificio, como bien se comentó, es un parteaguas en la arquitectura local. Y de la mano esto de uno de los arquitectos icónicos de, podríamos decir, los últimos años de la modernidad arquitectónica mexicana y de los primeros años de la posmodernidad también. En el caso de Abraham Zabludovsky, él fue discípulo de Mario Pani, relacionado con nosotros, Aguascalientes, por vía paterna, uno de los arquitectos que fue seminal en la introducción del movimiento moderno en nuestro país, formado Abraham Zabludovsky en la UNAM, y con una larga trayectoria asociado con Teodoro González de León, que igualmente fue uno de los arquitectos icónicos de prácticamente el último tercio del siglo XX en nuestro país. Entonces tenemos aquí un edificio que, además de ser icónico para nuestra ciudad, es parte de una familia de edificios que de alguna u otra manera forman parte de la historia de la arquitectura misma de toda nuestra nación. Y así tenemos un ejemplar que pertenece a esta gran familia, ¿no? En el caso del Teatro Aguascalientes, ya es un edificio que hace Abraham Zabludovsky en solitario, ya no es con Teodoro González de León, por mucho tiempo socio, aunque tienen todavía algunos rasgos en su lenguaje compartidos, como el concreto martelinado, la pureza de las formas. Yo creo que este edificio, incluso más que otros del mismo Zabludovsky, tiene un lenguaje que lo emparenta más con Louis Kahn, con esa posmodernidad historicista, pero más bien relacionado con el suprematismo soviético de Malevich, de Elie Lissitzky, con formas puras, el círculo, el triángulo, el cuadrado. Aquí es donde se manifiesta, creo yo, con más pureza que en otros edificios. De hecho, la frontalidad simétrica que tiene el edificio lo hace incluso más emparentado con esta tendencia de la posmodernidad que los otros edificios del mismo Zabludovsky. En el caso de Zabludovsky, también mezcla algunos rasgos de la modernidad en general, o sea, no solo de la modernidad mexicana. Ahorita comentábamos con el ingeniero el concreto martelinado, ¿no?, que es una técnica muy manual en un gran edificio, ¿no?, que le da esta textura tan característica y que de alguna u otra manera es heredero este gesto, pues desde el Arts and Crafts, desde el Art Nouveau, desde todas estas corrientes de fines del siglo XIX, inicios del XX, que trataban de ligar lo artesanal con la intelectualidad artística y también pues con lo más depurado de la industria en ese momento, ¿no? Entonces, es un edificio que suma demasiadas características que igual, por eso digo, lo mismo es un edificio moderno que posmoderno, y es un edificio aparte que forma dentro del acervo de Zabludovsky un grupo especial con una serie de edificaciones con formas más puras, más pensadas, que entroncan directamente con esta corriente internacional inaugurada en la posmodernidad más historicista, pero no de ese historicismo pues más fácil, ¿no?, que podemos ver, por ejemplo, en el Quinta Real que está acá atrás, o sea, copiando modelos antiguos o más viejos, sino que es una posmodernidad que se va pues ahora sí a los básicos, ¿no?, al triángulo, al cuadrado, al círculo,
y que pues bueno es parte de una tradición ya, esa posmodernidad, pues bueno que nos deja una opción un poquito más domesticada de la misma modernidad que era pues todavía más a rajatabla, ¿no? Es un edificio que viene a formar parte de un siglo, el siglo XX, bastante diverso, que nos deja edificios como San Antonio, por ejemplo, en 1907, y alrededor de unos 25 años después, el Sindicato Ferrocarrilero, que es el edificio moderno más radical de Aguascalientes. Y bueno, a esa larga cadena de edificios diversos, pues se suma ahora nuestro Teatro de Aguascalientes. Yo recuerdo alguna ocasión a Martín, cómo a lo mejor voy a inventar, pero a lo mejor no. Él rechazaba los neos, ¿sí? El neogótico o las tendencias de determinados arquitectos a recrear formas del pasado. Qué bueno, lo podemos ver también, no sé si va por ahí un poco. Por ejemplo, estoy pensando en el Templo Expiatorio de León, ¿no? Que quiere recrear el gótico en pleno siglo XX, que a los estadounidenses les gusta mucho el gótico para sus templos católicos o de otras religiones, ¿no? O cómo vemos, tú señalas que el sindicato ferrocarrilero es el edificio más moderno que hay en Aguascalientes. A mí me golpea un poco pensando, digamos, no porque lo niegue, creo que sí es cierto, pero estás dejando, por ejemplo, fuera todo el Art Deco, ¿no? Todo lo que hay en Madero, el Teatro Cinema y otros más. A lo que voy es a que pareciera que el reto arquitectónico es no repetir nada, hacer un esfuerzo realmente innovador. Entonces yo preguntaría, ¿el Teatro de Aguascalientes constituye una innovación, no solo en Aguascalientes, que me parece que la respuesta es obvia, que sí, sino en general para el desarrollo de la arquitectura en México? Sí, yo creo que sí es importante conocer que precisamente la arquitectura que trata de ser siempre innovadora es un fenómeno moderno. La modernidad arquitectónica, de hecho, era rupturista, no era todo el pasado, lo echamos para atrás, nosotros somos la revolución, de hecho es la idea de las vanguardias. Pero anterior a ello, de hecho, el neoclásico más puro era el que trataba de repetir los mismos modelos una y otra vez. Incluso hay arquitectos modernos como Ludwig Mies van der Rohe, que es muy clásico, porque él lo que hacía era repetir los mismos tipos, o la torre o el pabellón, y lo hacía de la misma manera en que los griegos repetían sus templos, nada más que en una clave moderna por los materiales que utilizaba. Y ya pasado esta cuestión de la ruptura viene la posmodernidad, ¿no? La modernidad es como una promesa de un futuro mejor, donde nuestro presente a su vez es mejor que el pasado, ¿no? Pero ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial, pues esa modernidad no es que se clausure, sino que ya es dudosa, ¿no? De veras el futuro será mejor, y ahí es cuando inicia la posmodernidad histórica, al menos desde el punto de vista arquitectónico, y es cuando maestros, por ejemplo, como Le Corbusier, que era purista, totalmente funcionalista, que incluso tenía esa definición que decía la casa, ¿no? Pero yo creo que se aplicaba a la arquitectura en general, es la máquina para vivir. Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, su definición cambia, ¿no? Y habla del juego magnífico y sabio de volúmenes bajo la luz del sol. Se olvida la máquina y hace Ronchamp, hace La Tourette y se va a otro tipo de arquitectura más lírica, ¿no? De hecho es más humano. El purismo lo olvida por completo. De hecho, sus 5 puntos de la arquitectura moderna que podemos ver en el sindicato ferrocarrilero, las plantas libres, los vanos corridos, las fachadas exentas de la estructura, nomás le falta la terraza jardín, el mismo Le Corbusier lo olvida y hace otro tipo de arquitectura más analógica, más emotiva. Y yo creo que este edificio emparenta con ese segundo Le Corbusier de esa manera. No solo porque Teodoro González de León, el ex socio de Abraham,
estudió o estuvo en el taller de ese segundo Le Corbusier en los años 40. Entonces yo creo que esa influencia ellos dos la traen también. Y desde ese punto de vista ya no es tanto la innovación per se o hacer algo muy original ni nada por el estilo, sino que incluso ellos se acogen a otro tipo de modelos, no los modelos totalmente occidentales, hablé de Louis Kahn, con los triángulos, los círculos, todo eso, pero también a la gran arquitectura prehispánica de taludes, de tableros, de grandes macizos, de una vocación más urbana. Y en ese sentido no es que ellos quieran romper con el pasado, más bien lo vuelven a traer, ¿no? Es una arquitectura presente, donde imaginan un futuro con vocación del pasado, ¿no? Incluso no recuerdo si fue Abraham o Teodoro que decía, es que el pasado no se ha ido, ¿no? Está oculto por ahí, hay que volverlo a traer. Entonces, pues bueno, es lo que estamos viendo aquí, que es una puesta al día de un pasado que realmente, pues no es que no se haya ido, más bien ellos sienten esa nostalgia, ¿no? En ese sentido, la modernidad arquitectónica funciona mucho como su modelo principal, la ciencia, ¿no? Donde en la ciencia el conocimiento nuevo descarta al anterior, o sea, lo va reemplazando. Y la idea del arte es al revés, es acumulativo, ¿no? Picasso no descarta a Velázquez, ¿no? Y Velázquez no descarta, no sé, exactamente, ¿no? O sea, es así un continuo. Y yo creo que esta arquitectura es esa arquitectura que reconcilia, ¿no? Dice, pues todos cabemos, ¿no? Lo neoazteca, la posmodernidad, tomando modelos griegos, los círculos, etcétera, la geometría más básica y lo moderno, ¿no? Yo creo que por eso es importante edificios así, que a lo mejor los pasamos por enfrente y no vemos todo lo que traen encima, ¿no? Yo creo por eso es muy valioso este edificio. Tenemos un edificio ecléctico iniciando el siglo XX que es San Antonio, que ya tenía muchas técnicas constructivas modernas. Luego un edificio moderno a rajatabla que es el Sindicato Ferrocarrilero, todo el episodio Art Deco, luego muchos edificios del movimiento moderno del arquitecto Aguayo Mora. Y este edificio yo creo que es una buena suma de todo ese siglo XX y hace una síntesis de todo lo demás. Sí, estoy pensando cómo un arquitecto deja una obra o realiza una obra y para el conocedor es muy fácil se vuelve fácil de identificar, ¿no? Quizá uno podría ver pasar, mira, ese es un Zabludowski, es Zabludowski, porque el estilo se observa en otras construcciones. Estoy pensando, por ejemplo, en I.M. Pei, ¿no? Cómo le encanta el triángulo y trabaja mucho estructuras triangulares. En fin, gracias, muy interesante. Estoy recordando un escultor que hace meninas callejeras, no sé, que es contemporáneo, retoma esta obra del siglo XVII, del siglo de oro español, y la trae, no sé si al 20 o al 21, ¿no? Pero en fin, es otro tema. Martín, estamos puestos. Bueno, pues gracias por la invitación, con mucho gusto participaré. Me parece que lo que abordó Ernesto nos abre un panorama para el auditorio un poquito complejo, porque los tecnicismos que él utiliza, pues los arquitectos los entendemos con claridad, pero no sé si todos los demás puedan tener ese conocimiento, porque es una persona muy preparada, el arquitecto Martínez Quesada, pero yo lo simplificaría para que esto tuviera un alcance más hacia todo público. La arquitectura, como todas las disciplinas, no solamente las artísticas, también las técnicas, tiene etapas y evoluciones, y estas etapas y evoluciones van cambiando. El Teatro Aguascalientes es un ejemplo de una nueva etapa, como lo fue, y bien lo mencionó, el Sindicato Ferrocarrilero en su momento. El Sindicato Ferrocarrilero fue uno de los primeros edificios de la llamada modernidad arquitectónica que se oponía o renovaba los principios artesanales del Art Nouveau, que aquí en Aguascalientes son muy escasos, y de Art Deco, que hay muchos, pero renovaban
o se ponían al día para ponernos un poco más claro con el público. Entonces, son edificios, claro, contrastan uno de otro, como este edificio en su momento contrastó profundamente con la arquitectura llamada tardomoderna que se estaba haciendo. Una arquitectura moderna, pero ya con muchas formas, ya no era simplificada, era una arquitectura formalista, donde los volúmenes, la volumetría, se hacía una escultura de la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de 1980, más o menos, y desde 1977 en particular, hay una fragmentación en la historia de la arquitectura. Se dice, no, esas recetas tan rígidas de la modernidad no pueden continuar. Y en el seminario de Passmont, precisamente un determinado día, Charles Jeanck declara oficialmente muerto el movimiento moderno. Y a partir de entonces se buscan nuevas alternativas, entre ellas el retomar elementos del pasado, el retomar elementos que luego en algunos casos se abaratan con fórmulas sencillas, como bien lo señalaba Ernesto, copiando nada más de lo que había o caricaturizándolo. Y pueblos enteros, ciudades enteras, en México mismo, en los años 70 con Echeverría, se pintaron de blanco y se hicieron con arquitos y cúpulas. Se convirtió en una moda comercial, pero no en una arquitectura innovadora, sino en una moda. Entonces, eso y el comercio, pues muchas veces no va de la mano con la obra de arte, con la arquitectura, con las cosas de valor. Perdón, disculpa que te interrumpa. Ahora que dices esto de se pintaron de blanco, yo estoy recordando en 1975, con motivo del cuarto centenario, se realizaron una serie de restauraciones de templos, sobre todo, ¿no? El de San Antonio se le quitó el atrio, se le quitaron los prados, pero yo me acuerdo del templo de San José, que fue literalmente encalado, ¿no? Sí, era la moda. ¿A eso te refieres? A eso, y no solo los templos, las casas, bueno, colonias completas. Es más, cuando el profesor Esparza entra en funciones, está en auge precisamente esta arquitectura llamada neocolonial. Y este neocolonial se pone de moda cuando ya se había hecho un neocolonial a principios del siglo XX, precisamente traído de California justamente. Entonces, esta pseudo arquitectura mexicanoide, que no es mexicana, es mexicanoide, nos puso arcos en Aguascalientes. Aguascalientes no tiene arcos, no es una zona ni de tejas ni de arcos. ¿Por qué? Porque aquí los techos planos han sido nuestra arquitectura desde hace 450 años. Entonces, técnicamente son una aberración y por lo tanto siempre va a haber goteras, siempre va a haber una serie de deslizamientos con los techos inclinados que en los años 70, 80 y 90 se pusieron de moda. Y por lo tanto, eso generó una arquitectura muy comercial, muy novedosa, porque la gente quiere novedades para sus casas, para sus edificios. Y este edificio en particular fue parte de ese momento que fue un parteaguas, que fue el volver a poner también algo que Ernesto lo mencionó muy someramente, volver a poner ornamento a la arquitectura, porque el movimiento moderno había postulado 0 ornamentos en la arquitectura. Le quitamos molduras, le quitamos cualquier adorno, esta cuadrícula, ese óculo que está ahí, etcétera, etcétera, son ornamentos, son adornos que tiene la arquitectura. Estaba rompiendo. Las columnas redondas eran un pecado para los ingenieros hacer una columna redonda, y para nosotros los arquitectos decían, si la superficie de una columna cabe en un cuadrado dentro de la circunferencia, sale sobrando todo lo demás, nada más es de puro adorno. Entonces era antimoderno este tipo de cosas, y eso sucedió con el Teatro Aguascalientes. Pero como era la ley arquitectónica, había que apoyarse de los que sabían. ¿Y quiénes eran los que más sabían? Los grandes arquitectos de México, y entre ellos el más solvente académicamente en ese tiempo era Teodoro González de León, socio
de Abraham Zabludovsky. Y entonces los primeros famosos que empezaron a hacer arquitectura posmoderna fueron ellos, y empezó el detonante en México a hacerse arquitectura posmoderna. Fue un capítulo, ya se acabó. Del 2000 para acá ya casi no hay arquitectura posmoderna, duró 20 años. A ver, yo quisiera aquí hacer un paréntesis, un poco, a lo mejor ya meter a Juan Manuel en la discusión. Ubico al auditorio, el profesor Esparza Reyes entra, se convierte en gobernador del estado en diciembre de 1974. Entonces, bueno, la referencia al cuarto centenario, que fue al año siguiente y que tuvo repercusiones culturales muy importantes, ¿no? Esta celebración del cuarto centenario. El proyecto original, bueno, no el proyecto, la idea original del teatro data del sexenio del señor Rodolfo Landeros. Yo no sé si ya en ese momento se buscó un arquitecto en particular o cómo sería este tema. Bueno, la versión que yo sé, que el otro día alguien comentaba otro punto de vista que también me parece interesante, es la siguiente. En el sexenio del profesor Esparza Reyes, el maestro Víctor Sandoval solicitaba ya, entre otras cosas, un teatro, y pensaba, cuando yo trabajaba allí, pensaba que nuestro equipo iba a hacer un teatro. En la etapa del profesor ¿En Esparza dónde trabajabas? Reyes, en la Oficina de Planeación de Gobierno del Estado. Entonces Yo por eso trabajaba en Gobierno del Estado. te enteraste de esta Sí, petición. entonces tan es así que recuerdo que fui a México a comprar un libro especial de teatros. Pero no hubo la oportunidad, no se dio. Pero la necesidad estaba latente, ahí estaba. Cuando entra el señor Landeros. ¿Ya entonces se pensaba en un teatro de grandes No en dónde, proporciones? no exactamente. Se pensaba en un teatro mejor que el Teatro Morelos, que el que se tenía, algo más moderno, con más tramoya, con más mecánica teatral, con más elementos de un teatro moderno. Pues estamos hablando de mediados de los 70. A finales de los años 70, cerca de 1980. Okay. O sea, muy cerca. Muy bien, Al final del sexenio del profesor profesor Esparza. Esparza. Con el gobernador Landeros y con lo que bien mencionabas de la creación del nuevo aeropuerto y el desalojo del aeropuerto que existía aquí, se buscó hacer más cosas. Entre otras, se construyó el INEGI en la parte posterior, que fue de los primeros grandes edificios, ya también con rasgos posmodernos y pseudo historicistas, porque tiene alguna influencia prehispánica, un poquito forzada, pero la tiene, ¿verdad? Pero eso fue mucho antes que esto. En época de la primera etapa del gobernador Landeros. Cuando se hace la intención de hacer aquí el gran parque, se le llama a Mario Shednan. Mario Shednan, él era amigo personal de Abraham Zabludovsky y él, entre otras cosas, le propuso o se hablaron o alguien propuso al gobernador Landeros de hacer un centro cultural, no solamente un teatro. Yo les mostraba que tengo por ahí una foto de la primera maqueta que se hizo para el gobernador Esparza Reyes, para el gobernador Landeros, donde en la parte sur se hacía una serie de edificios culturales, no solamente era el teatro. Entonces eran varios elementos. A ver, digamos un poco para ubicarnos también. El teatro, su frente está hacia el noroeste, ligeramente noroeste. Sí. Entonces, correcto. Esto que planteas tú estaba completamente hacia al el poniente. sur. No, la vista del teatro estaba completamente al poniente, sí. al oeste, y sí. se giró después, ahorita el ingeniero comentará, por una falla geológica. Pero dejó de hacerse lo demás. Pero quisiera yo relatarles cómo se dio eso. El gobernador Landeros ya no tuvo tiempo de hacerlo. El propio Abraham Zabludovsky pensó que no se iba a hacer nunca el teatro, que había hecho nada más el anteproyecto y tan. Pero precisamente en 1987 el Colegio de Arquitectos cumplió 20 años y se hizo una fiesta de aniversario. Invitamos a varias personalidades a que dieran conferencias y se decidió invitar precisamente al arquitecto Abraham Zabludovsky para que viniera a dar una conferencia. Hay testimonio, hay póster de
de esa ocasión, vino a la universidad y a mí me tocó hacer la gestión de la invitación. Entonces yo le hablé y me dijo, ¿En tu calidad de qué? secretario del Colegio de Arquitectos de muy bien. Aguascalientes. Era yo el secretario en ese tiempo. Entonces me tocó hacer la gestión, le hablé y me dijo, voy pero con una condición, que me consigas una entrevista con el gobernador Barberena. Evidentemente, la alianza entre Teodoro y Abraham era muy benéfica para ambos. Teodoro era de una gran solvencia arquitectónica y académica, y Abraham tenía grandes contactos con el poder y la economía. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos que en ese momento Jacobo Zabludovsky era un personaje de muchísimo poder en México y todos se le cuadraban. Entonces, ¿quién no le daba trabajo? Hermano de Abraham. ¿Y quién no le daba chamba? Al hermano de Jacobo. Entonces tuvieron una época felicísima los dos, porque ni Teodoro tenía los contactos que tenía Abraham, ni Abraham tenía toda la supraestructura que tenía Teodoro. Entonces fue una alianza extraordinaria, pero luego cada uno hacía sus propios trabajos individuales. Teodoro muy pocos, porque no tenía los contactos que tenía Abraham. Abraham sí tenía mucha chamba. Llegó a tener 1000 proyectos bajo su currículum, y proyectos grandes. Al mismo tiempo. No, al mismo tiempo, no, nadie. Yo creo que ni Dios. Refugio Esparza, digo Refugio Reyes. Bueno, en todo el sexenio, sí. Pero bueno, el caso es que me habla y me pone la condición. Le dije, yo no sabía si me la iban a dar la cita o no. Llamé a la oficina del gobernador. Inmediatamente a los 3 minutos me llamaron, dice el gobernador, que con mucho gusto, que lo recibe. Entonces ya le hablé y llegó aquí Abraham el día 11 de mayo de 1987. Fuimos por él al aeropuerto, 2 compañeros arquitectos y yo, y directamente lo llevamos a la oficina del gobernador. Que entre paréntesis, el ingeniero Barberena comenzó el 1 de diciembre de 86. Pues tenía un año y… No, menos. Menos de un año. Menos, pues 6 meses. 6 meses. Uh-huh. Y salió, platicando nada más los dos, yo mentiría si dijera que yo estuve presente. Ellos entró a platicar con el gobernador, salió Abraham encantado. Dijo, este arroz ya se coció. Entonces, de allí lo llevamos al Colegio de Arquitectos, fuimos a comer con él, estuvimos platicando y empezó a nacer una especie de, pues no amistad, pero sí relación con el arquitecto, una relación personal. Después, cuando venía, ya esto duró, pues imagínense, desde el 87 al 91, estamos hablando de 4 años, de cuando yo empecé a tener contacto con él. Entonces, mientras se consiguió seguramente los recursos, mientras se hizo todo el proyecto, mientras se concursó la obra o lo que haya habido, que en eso Juan Manuel sabe más que un servidor, Abraham tuvo contacto con Aguascalientes. Bueno, pues muchas veces, no puedo decir que todas, pero la mayor parte de las veces me hablaba por teléfono para que comiéramos juntos. Entonces nos íbamos al Quinta Real a comer, porque le quedaba cerca el aeropuerto. Entonces íbamos y fueron muchas las ocasiones en que comimos Abraham y yo, hicimos allí una singular amistad porque pues él era una estrella del firmamento celestial y yo era un muchacho joven todavía y guapo. El caso es que nació una amistad. Recuerdo una anécdota. En una ocasión le obsequié aquí en Aguascalientes, se hacían vinos y entonces se usaba mucho ponerle la etiqueta, elaborado especialmente para… Entonces yo le mandé a hacer una caja de vino blanco, por cierto, de vino blanco que decía, elaborado especialmente para la cava del arquitecto Abraham Zabludovsky. No saben lo agradecidísimo que quedó con eso. Tanto que a partir de entonces, hasta que murió, no había Navidad que no me mandara una tarjeta de Navidad, siempre. Y no solamente eso, a él le debo agradecer que en una de sus visitas, de las últimas, ya casi cuando el teatro estaba terminado,
invitó a un personaje que fue fundamental, que hizo el libro de Nueva Arquitectura Mexicana, Antonio Toca Fernández, y tuvo a bien recomendarme para que publicara una obra mía en ese libro de Nueva Arquitectura Mexicana, y se lo debo a Abraham Sabludowski. O sea, fue un personaje que se portó conmigo extraordinariamente bien. Después que terminó el teatro lo vi algunas veces, siempre muy afable. Alinka, su esposa, extraordinaria señora, sumamente cordiales, de verdad, gente muy especial, grande como los grandes. Yo quisiera que entre ambos, antes de darle la palabra a Juan Manuel, nos ofrecieran una descripción de las formas, de los materiales los dejamos acá para Juan Manuel, pero sí de las formas. Yo detecto una gran diferencia entre el frente y la parte posterior. Evidentemente la parte posterior es más alta porque involucra toda la maquinaria teatral y bueno, lo que el público ve, justamente eso mismo se tiene que ocultar arriba, es la misma más o menos distancia. Pero yo confieso que he fotografiado el teatro en múltiples ocasiones y no me lo acabo, ¿no? Por estas formas triangulares, por las formas como que adoptan por sus materiales. Si se para uno de un lado, se ve de una forma, pero si gira uno, se ve de otra. Si se va uno para atrás, para adelante, enfrente, en fin, creo que hay una riqueza, alguno de ustedes lo mencionó, hay geometría, ¿no? Yo quisiera que hablaran un poco, pero ya con la voz de los especialistas, por favor. Sí, gracias. Pues sí, son formas muy, muy complejas. Yo, más que meterlo en un cartabón descriptivo, yo creo que sí es un edificio que se emparenta muy bien con estas formas del suprematismo ruso, a lo mejor él por ser medio eslavo, aunque judío polaco, ¿no? Igual que Louis Kahn, que hablaba hace rato, que es de origen báltico, tienen como esa pulsión, ¿no?, por las formas puras, el círculo, el cuadrado, el triángulo. Predomina el vano sobre el macizo. En el caso de este edificio en particular, esta retícula es, no sé si sea única, pero fue de los primeros edificios que se abren de esta manera al exterior. No recuerdo otro de los edificios de Sabludowski que tenga este tratamiento, de una retícula de cuadrados, pero sí domina el vano sobre el macizo. En ese aspecto, pues sí se remite a esa arquitectura prehispánica de grandes volúmenes, ciegos casi todos ellos, muy simétrico, incluso se parece un poco a un edificio posterior. No sé si haya tenido alguna influencia, yo creo que no, pero sí llama la atención al Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, de San Francisco, de Mario Botta, que es un arquitecto suizo. Se parecen mucho los edificios, nada más que el de Botta no tiene los taludes, ¿no?, que es como el origen. Pues yo creo que más que prehispánico, pues es los triángulos, ¿no? Son las figuras básicas lo que se usa en este edificio. Efectivamente cambian mucho las perspectivas, ¿no?, dependiendo de dónde se encuentre uno. Y algo interesante, ¿no?, con esa descripción de Le Corbusier, del juego de volúmenes bajo la luz del sol, pues el edificio cambia también, dependiendo de la estación, ¿no? Ahorita que estamos ya entrando al otoño, con la luz más dorada que nos va a llegar, el edificio también brilla de otra manera. Y yo creo que no es casual, ¿no?, porque ellos usaban, me refiero a Teodoro y a Abraham, los agregados del concreto dependiendo de la zona. Aquí se usaban las canteras rosas con algo de tezontle y tenemos esta coloratura, pero en otros lados utilizan otras piedras, ¿no?, que yo creo que van muy bien con el sitio donde se encuentren. Incluso mucha de la volumetría de este edificio se ve como esos edificios de la India, ¿no?, el observatorio de Jaipur, de Shah Jahan, del siglo XVIII, se ve así, ¿no?, como edificios que se van sembrando en el espacio y proyectan sombras pues inéditas, ¿no?, que no lo hace una roca o no lo hace un edificio común y corriente, ¿no? Entonces sí, efectivamente es difícil a veces describirlo, ¿no?, con pocas palabras muy técnicas. Pues sí, es simétrico, es posmoderno, se remite a algunos elementos de la antigüedad, tanto clásica como prehispánica,
pero yo creo que no se le haría el honor suficiente. Si me permiten el exceso, yo diría que es como un caleidoscopio, ¿no? Según lo veas, te va a mostrar una cara. Y bueno, desde luego, este frente tan piramidal, ¿no? Y luego la parte de atrás, los vanos en el frente, en fin, Sí, yo creo que el edificio tiene sus méritos propios independientemente de qué estilo sea. Creo que es un excelente edificio. En primer lugar, aquí en el espacio donde estamos, vemos la enorme riqueza espacial que tiene en este punto. O sea, tiene curvas, tiene rectas, tiene triángulos, tiene cuadrados, tiene circunferencias, pero no solamente es la geometría, sino es el juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo los efectos de la luz. O sea, es esa magia que tiene todo ese conglomerado de elementos que constituyen la arquitectura. Pero un elemento que sí me parece distintivo de la arquitectura de Abraham y de la de Teodoro es precisamente el color casi único que tiene este edificio con respecto a todos sus demás edificios. Casi todos los demás son en gamas de grises o blancos. Entonces, en este caso, el hecho de tener color rosado es una anécdota novedosa para ellos. Y les quiero decir que después de 30 años, el edificio se ve como si se hubiera terminado. Hay que abonar también el impecable cuidado que ha tenido el instituto para mantenerlo en buenas condiciones, porque está flamante, después de 30 años. Y eso se dice fácil. Si hubiera tenido otro tipo de recubrimiento, el estarlo pintando, el estarlo dándole mantenimiento, el éxito es el recubrimiento que tiene. Ese es el éxito mayor, porque ahorró totalmente mantenimiento de pintura durante 30 años y está como si se acabara de hacer. Yo recuerdo cuando hicimos el Palacio de Justicia, buscábamos un acabado de estos, pero no había las condiciones, ni los elementos, ni la economía para haberlo hecho, y se puso una pasta epóxica para simular esto. Y cuánto siempre se ve el edificio amarillito, pero de un tono, de otro, el mantenimiento caro. Muy pocos edificios de Aguascalientes, contados con los dedos, tienen este acierto. Estamos hablando del 79, 80, el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia. Muy bien. Bueno. Y 10 años después. Este es 10 años después, sí. Voy contigo, Juan Manuel. Digamos que yendo de lo general a lo particular, tal y como lo planteé en un principio, ya Martín adelantó algunos elementos, no forzosamente arquitectónicos, sino de la decisión, de la definición. Yo creo que un teatro, cualquier teatro, y sobre todo uno de estas proporciones, es un ingrediente básico en la infraestructura de una ciudad, ¿sí? Como los cines, como los hoteles, como las escuelas, como los hospitales. Y esto habla, yo diría que es una manera como los mismos aguascalentenses nos vemos a nosotros mismos. Es decir, somos una sociedad que tiene un teatro de esta categoría, que lo ocupamos, que lo experimentamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, hubo resistencias, hubo muchas críticas, hubo rechazo, ¿no? Por la magnitud, por la zona, de pronto, ¿quién va a ir hasta allá? Etcétera. No sé, platícanos, Juan Manuel. Así es, Carlos. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento por la invitación de estar aquí en medio de 3 eminencias. Y en lo que ellos tomaban la palabra, yo estaba deseando que no dieras la oportunidad de que yo hablara para que ellos no dejaran de platicar todo lo que hemos estado escuchando. Felicidades a ellos. La verdad es que me doy cuenta que la arquitectura es casi tan bonita como la ingeniería civil. Eso. Así es.
Efectivamente, Carlos, tal y como lo mencionas, desde un principio de la administración del ingeniero Barberena, Miguel Ángel Barberena Vega, en la cual yo participé. ¿En calidad de qué participaste? Y yo fui entonces director general de Obras y Servicios Públicos. De la Secretaría Secretaría de Obras Públicas, al frente del ingeniero Marciano Padilla, que recientemente falleció lamentablemente. Y fue uno de los principales puntos a tratar en la Secretaría, y como bien lo mencionaron anticipadamente, se mencionó desde un principio este proyecto. Efectivamente, la orientación del teatro era totalmente poniente, y cuando se hizo el primer trazo topográfico, físico sobre el terreno, se detectó en la parte oriente del edificio, en la parte posterior del edificio, justamente el paso de una falla geológica. Perdón, ¿cuándo inicia formalmente La obra trazo, inició, oficialmente inició en el mes de octubre de 1989. En octubre. 3 años casi. Así es, 3 años después de los primeros intentos. La obra tuvo una duración de 1 año y 10 meses, casi menos de 2 años, justamente, a una velocidad considerable, tomando en cuenta, platicábamos antes de esto, tomando en cuenta la tecnología y los medios y los mecanismos con que se contaban hace 30 años, que si bien no eran de principio del siglo, pero sí no contábamos entonces con lo que hoy podemos mencionar. Era un proyecto sumamente ambicioso, novedoso, altamente criticado, como bien lo mencionan, por la posición, por la ubicación, por la forma, por las dimensiones. Se manejaba entonces que era un exagerado derroche de concreto. Entonces, si hablamos del teatro de Aguascalientes, es sinónimo de concreto y acero, en su máxima expresión. Este acabado que le damos desde un principio, en las primeras pláticas que se sostuvo ya en el proceso de construcción del teatro con el arquitecto Abraham Sabludowski, él nos hablaba de este acabado, de esta terminación, y no la podíamos comprender al 100% porque él expresaba, inclusive se manejó cemento blanco para la elaboración del concreto, y él estaba muy incómodo porque decía que la arena de Aguascalientes, de la región, era una arena muy oscura que no podía dar esta tonalidad que encontramos hoy. Se estuvieron buscando alternativas. Él propuso inclusive traer arena de Cancún, la arena blanca de Cancún, para con la mezcla del cemento y otros elementos poder dar esta tonalidad que él estaba esperando. Pero resultaba sumamente caro traer furgones de arena de Cancún. ¿Se hizo algún experimento con esta arena? Se hicieron muestras. Pequeños muestras. Sí, se hicieron varias muestras, no solo con la arena de Cancún, sino con otro tipo de materiales, hasta que por fin se llegó a la conclusión, después de varios intentos y varias alternativas, de utilizar el grano de mármol mezclado, en lugar de la grava, grano de mármol, y en lugar de la arena, tezontle rojo de la región del Bajío y de Jalisco. Perdón, disculpa que te interrumpa. Qué interesante es esto. Yo me he preguntado frecuentemente de dónde salió la cantera con la que se construyó el templo de San Antonio. Entiendo que la cantera que recubre el Casino de la Feria y el Templo de la Medalla Milagrosa es de la zona de Clavellinas, ¿sí? Pero el Templo de San Antonio, desgraciadamente son cosas que escapan a nuestro conocimiento. Yo no puedo imaginarme, digamos, o me imagino las recuas acarreando piedra, pero ¿de dónde? Yo no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Pero bueno, qué interesante saber los materiales del teatro en este momento, saber de dónde provinieron, ¿no? Así es, y entonces empezó ya el acarreo, furgones tras furgones cargados del tezontle, que era lo más lejano a conseguir. ¿De dónde? ¿Del Bajío de dónde? De Jalisco, de la parte Atotonilco, de Atotonilco, más así por ahí. es, sí, de la zona de Jalisco. Y el grano de mármol sí se consiguió más fácilmente, y estuvimos haciendo muestras. Bueno, la gente que estaba elaborando, quiero mencionar que esta obra se llevó a cabo mediante efectivamente una licitación pública que fue asignada a la empresa FG Construcciones, ganadora del concurso público, y una vez que se le asignó, se inició
como mencionaba, en octubre del 1989. Se empieza el trabajo, llegan también toneladas de acero, una cantidad increíble de acero, pocas veces vista en Aguascalientes para una sola obra. Acero de grandes diámetros, que son los que se utilizaron en todos estos elementos, todos los elementos gruesos que vemos en tanto las columnas como las columnas interiores, un bosque de acero. Un techo amplísimo, para que no se sostenga con columnas intermedias, digamos, ¿no? Sí, a base de losa nervada, pero de gran magnitud, y los aceros, insisto, de tal forma que pudieran garantizar su estabilidad con estos claros tan amplios. El acabado, no imaginaban quienes no nos habíamos metido, o quienes no se habían metido en el análisis propio del proyecto, no imaginaban cómo se iba a lograr ese acabado. Y no fue sino hasta que empezaron con el martelinado. Yo platicaba que si nos ponemos a observar los muros de Teatro Aguascalientes, cada oquedad que vemos, cada pequeña oquedad que vemos, es el martilleo de un obrero. Estamos hablando de cientos de metros cuadrados martelinados con medios manuales totalmente. Millones de golpes. Millones de golpes dados artesanalmente por cientos de obreros. ¿Estaba planeado desde el principio este martelinado? Sí, el acabado, precisamente la firma del arquitecto Zabludovsky en sus obras establecía precisamente este acabado. Lo único que se dificultó en cierto momento fue los materiales a utilizar para dar el color que él esperaba y que él había obtenido en otras áreas, en otros edificios. Así se llevó a cabo la construcción con la complejidad de una obra de esta magnitud, de ese tiempo. Sin embargo, se puede mencionar que durante casi 2 años de trabajo, pues si no 0 accidentes, fueron mínimos los accidentes, se tuvo mucho cuidado. Se trajo gente de Puebla, hubo gente del Estado de México, de Jalisco, de la región. ¿Técnicos o qué tipo de personas? Obreros de plano. obra, sí, se utilizó muchísima mano de obra. Poca era la tecnología, los métodos mecánicos que utilizaban. Las grandes maquinarias para los colados de los concretos no se tenían como ahora tenemos las grandes plumas para hacer los colados a grandes alturas. Su gran mayoría eran trabajos manuales, estamos hablando de 30 años, ya se iniciaba con algo. Obviamente ya había los trompos revolvedora que premezclaban el concreto en las fábricas de estos, en los lugares donde se hacían las mezclas, que teníamos que ir a vigilar que precisamente las proporciones fueran iguales en todas. Obviamente no se le dio el trabajo a una sola dosificadora de concreto, sino a varias, y todas ellas fueron analizando o fueron realizando su concreto mediante un proceso muy específico y cuidadoso. Con los materiales que ustedes les fueron... Así es, fueron suministrados los materiales, materias primas para que la elaboración del concreto fuera similar. Era muy riesgoso ver manchones a la hora de descubrir el concreto gris, que es el que quedaba al quitar la cimbra antes del martelinado, y a la hora de hacer el martelinado, hasta entonces nos podríamos dar cuenta de que hubiese alguna diferencia en el acabado, en el color rosado que tenemos aquí. ¿Y era cimbra vertical y cimbra horizontal? De todo tipo, así es. Eran grandes láminas de madera que cubrían, andamiajes tremendos, una selva de madera, sobre todo en el área de la gradería, a grandes alturas, hasta llegar a la altura que tenemos. La construcción del túnel que existe debajo de toda esta gradería que conduce desde el área de técnica de proyección hasta debajo del foro. Todo el trabajo de construcción de los pasos de gato. En fin, grandes anécdotas, grandes sucesos. Recuerdo muy bien, poco antes de la inauguración, de la puesta en marcha del teatro, que fue el 16 de agosto de 1991, con la presentación de la obra Antología de la Zarzuela, el día 16 de agosto. 3 o 4 semanas antes nos llaman por teléfono, le llamaron al ingeniero Marciano Padilla para darle la noticia de que la techumbre del Auditorio de Guanajuato, un edificio muy similar a este que estaba construyendo de manera simultánea también proyecto del arquitecto Zabludovsky, se había venido abajo. Nos dejó fríos a todos.
la orden del ingeniero Padilla fue ir todos a Guanajuato a ver qué es lo que había sucedido. Cuando llegamos a Guanajuato ya estaba allí el calculista. ¿Suspendieron la obra aquí? Pues ya estaba prácticamente por terminarse, Ajá. ya estaba por inaugurarse, vamos, suspendimos, ya no había nada que hacer más que seguir con cuestiones de acabados, salirse. Sí, llegamos a Guanajuato simultáneamente con el ingeniero calculista, no recuerdo su nombre, que llevó a cabo el cálculo estructural de ambos edificios, y pudiendo detectar la falla estructural que se tuvo allá, fue como se salvó el Teatro de Aguascalientes. De no haber sucedido eso, lamentablemente, tengo que decirlo de esa manera, no nos hubiésemos dado cuenta de la misma falla estructural que había aquí en Aguascalientes y que gracias a ello pudimos reparar y reforzar, y después de 30 años aquí está el Teatro de Aguascalientes. Muy bien, ¿tú venías todos los días? ¿Estabas aquí? Prácticamente sí, de hecho, cuando se me dio la instrucción después de la licitación de la obra, de que se daba arranque a la misma, me dieron la instrucción de contratar a alguien específicamente, que fue el ingeniero Javier de la Peña, gran amigo mío, quien él sí vivió aquí en el Teatro de Aguascalientes. Él aquí estuvo día y noche y de veras había ocasiones en que eran altas horas de la noche y él aquí estaba pegado en contacto directo con los residentes de obra de la empresa constructora, vigilantes de todos y cada uno de los conceptos de obra del proyecto de Abraham Sabludowski. Él era el residente. El residente, superintendente por parte de la Secretaría. Sí. ¿Cuántos trabajadores llegarían a estar aquí? Hubo una ocasión en que se contaron más de 350 trabajadores. Más de 350. Y era mucho porque el área es muy pequeña. Cuando hablamos de gran volumen de gente es cuando hablamos de obras de infraestructura urbana, en donde se riega y se despliega el personal. Pero hablar de una superficie de 5,000 metros cuadrados y esa cantidad de mano de obra era un reto para la administración de la ejecución de la obra. Todos trabajando al mismo tiempo. Todos trabajando al mismo tiempo en diferentes áreas, diferentes sectores. Cada uno de los residentes específicos se encargaba de la obra civil, de la obra negra, de instalaciones, de equipamiento, de movimiento de tierras, etcétera. Cada una de las áreas conformaban el todo, dirigidas por parte de la empresa constructora, por el superintendente, y por parte de la Secretaría de Obras Públicas, por el residente de la obra, que era el ingeniero de la Peña. ¿El gobernador venía de vez en cuando? Aquí vivía también el gobernador. Era su orgullo. Él no faltaba el pretexto, la excusa para que el ingeniero Barberena estuviera aquí con 1 y 1,000 invitados, entre ellos el arquitecto. Muchas veces se dio la vuelta por aquí y presumía y gozaba de ver los avances y los logros que con el paso del tiempo se iban dando. Entre paréntesis, yo creo que el resurgimiento de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes fue posible gracias a este teatro. ¿Sí? Hay que recordar, el teatro se inaugura en octubre de 1991, la Sinfónica surge en el transcurso del primer semestre del 93. No, 92. No, comienza siendo una La Orquesta del Teatro se llamaba. Orquesta del Teatro de Aguascalientes, que era un híbrido, era una orquesta de cámara muy grande o una sinfónica muy pequeña. Recuerdo la fecha porque me tocó celebrar los 20 años en el 2012 y teníamos el primer programa de la orquesta. Entonces fue en febrero del 92. Eso, Tengo el programa. ¿Tienes el programa? Sí. Y ya la mencionan como sinfónica. La Orquesta del Teatro de Aguascalientes. La Orquesta del Teatro de Aguascalientes, sí. Sí. Pero fue el Con mismo, Alfredo Ibarra. Sí, Sí. con Alfredo Ibarra. El hecho es que en febrero, marzo, la nueva dirección del instituto contrata al maestro Gordon Campbell. Él viene, dirige el ferial, es decir, viene para una estancia temporal y luego ya se queda y entonces es crecida hasta convertirla en sinfónica. Alfredo duró casi un año. Alfredo duró casi un año. Del 92 al 93 que entra Gordon. Sí. Sí, bueno, comenzó de hecho la orquesta que toca el día de la inauguración es una orquesta de cámara
o una orquesta, aquella que dirige el maestro Filiberto Ramos, Sí, reconvertidas. reconvertida, sí. A lo que voy es a lo siguiente. Yo recuerdo haber visto al ingeniero Barberena en múltiples ocasiones en los conciertos de la orquesta del Teatro de Aguascalientes. Y claramente se veía su satisfacción. De hecho, en el curso de su sexenio se construyen varios auditorios en diversos municipios. Tepezalá, Asientos, Jesús María, y varios de sus informes son en estos auditorios. Pero a partir del 91 ya no salió de ahí. Bueno, No, claro. 91 y 92. Si me permites, Sí, Carlos, sí. ya que tocas el tema de los informes del ingeniero Barberena, para su quinto informe de gobierno en el mes de noviembre de 1991, nos dio antes de la fecha, poco antes de la fecha, la orden de cambiar el anuncio de 3 fases que tenemos aquí en el Camellón, que si ustedes recordarán estaba en el patio Domecq, ese espectacular de 3 caras, electrónico. Dio la orden de que lo quería aquí para dar precisamente el anuncio de las obras que se presentarían en el Teatro de Aguascalientes, iniciando con la invitación al quinto informe de gobierno. Fue tan rápida la instrucción y tan corto el tiempo que teníamos para la llegada a esa fecha que empezamos a trabajar y sin saber, vamos a hacerlo rapidísimo, abrimos la cimentación del entonces anuncio ubicado en el patio Domecq. Hicimos una réplica exacta de las dimensiones de la cimentación aquí mismo, y la noche anterior al informe teníamos una grúa sosteniendo todavía la punta del anuncio, en lo que le dábamos el tiempo necesario para que fraguara el concreto de la nueva cimentación de esa estructura. En punto de las 6, 7 de la mañana dimos la orden de que se quitara la grúa porque no era conveniente que vieran una grúa ahí en el frente del teatro donde iba a ser el evento del gobernador. Pues lo quitamos, todos los invitados empezaron a llegar, aquí estuvimos adentro en el informe del gobierno. Cuando alguien se me acerca y me dice, ingeniero, necesito que salga. ¿Qué pasó? Venga, por favor. Salimos. ¿Qué hay? El anuncio estaba inclinado. ¿Qué hacemos? Pues por lo pronto tráiganse la grúa. Pero si el gobernador, tráiganse a la grúa antes de que suceda una Antes de que desgracia. pase algo, sí. Se trajeron la grúa, volvieron a nivelar, investigaron qué es lo que había pasado, había habido una oquedad no detectada, se hizo relleno con concreto fluido e invitaron al señor gobernador a que la salida del evento no fuera por la puerta principal, sino que con el pretexto de recorrer el teatro en todo lo que son sus instalaciones traseras, donde está el salón de calentamiento para ballet, donde está el salón de calentamiento de los camerinos, los baños, etcétera, y saliera por atrás donde estaba el vehículo que lo iba a transportar, y ya no se dio cuenta la mayoría de la gente que estaba sostenido el anuncio, que todavía está en pie, por cierto, Y ustedes Sí. conservaron la chamba. y la vida. Sí, sí. Sí, yo, bueno, tengo ese recuerdo. Yo quisiera que antes de concluir, bueno, pues uno llega al teatro y pues entra, sube o baja, se acomoda en su lugar, pero en general la gente no sabe qué tiene el teatro porque tiene muchas cosas ocultas, ¿no? Por ejemplo, mencionabas tú, Juan Manuel, este túnel, hay un túnel que va de la cabina, del lado izquierdo de la cabina del fondo, hasta el escenario, ¿sí? Y de ahí hay una escalera que te lleva hasta Una escalera una marinera escalera marina. que así será de unos 3 metros. de alto, no, son mucho más, sí, como 8. Yo alguna vez lo recorrí. ¿De altura? Sí, te lleva al área de tramoya y de pasos de gato, y todavía continúa que te lleva hasta la azotea. Ah, no. Yo digo la que va de la de la cabina del túnel a la superficie. Sí, son sí. 2,5, 3 metros, así es. Sí, Tienes razón. ese túnel, ¿qué función cumple? Pues se supone que habrá ocasiones en que hay que darle instrucciones a quien maneja todos los equipos de sonido o de luz o de algo, y puede atorarse algo que urja. Entonces sí creo que
La verdad desconozco si se ha usado o no, pero sí creo que puede llegar a ser necesario. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y qué otras instalaciones? Tú mencionabas ahorita un salón de calentamiento. Sí, sí, sí las hay. Bueno, lo conocen ustedes perfectamente, tú mismo. Está el salón de calentamiento para todas las presentaciones de ballet teatrales. Hay salón de prácticas para las orquestas, en donde individualmente pueden hacer sus ensayos preliminares a la presentación. Están los salones de maquillaje para los artistas, regaderas, baños obviamente, en fin, todas las instalaciones necesarias para cualquier tipo de presentación, que en aquel momento era lo innovador. ¿Por qué no decirlo? Por las características arquitectónicas y constructivas del teatro, hubo ciertas deficiencias en el audio, porque carecía de esos elementos de rebote de acústica que posteriormente se colocaron, y luego pusieron esas enormes bocinas también, y la tecnología moderna ya en las presentaciones de teatro, ya todos los artistas en su gran mayoría utilizan los micrófonos para facilitar que el audio sea generalizado en todo el área del teatro, pero en general las dimensiones propias del foro son extraordinarias, la forma de apertura lateral que tiene también, en fin. La parte que sube como La foso. La fosa. La fosa de músicos, Sí. que esa área inclusive es reemplazada, si así se requiere, en cuanto al aforo del teatro, que Claro. normalmente es de 1,650 butacas, se puede incrementar en 300 y tantas más, eliminando ese foro de orquesta. Ahora que mencionabas sobre la función del túnel, habría que ubicarnos en el tiempo. Cuando se hizo el teatro, no había internet, no había celulares. Entonces, ir a avisar una instrucción, a veces era necesario hacerlo manualmente. Entonces, había que recorrer, dile que ya cuando caiga esto, prenda la luz o tal cosa. Sí, a propósito de esto, bueno, yo recuerdo, tuve la posibilidad de entrar a la cabina. Yo creo que fue una de las primeras computadoras que vi, ¿sí? Una PC. No, una PC simple, pero con su pantallota así grandísima, ¿no? Con la parte de atrás. Estamos hablando de 1991, ¿no? Realmente empezaban, y con eso, y luego las consolas. Yo recuerdo que en otros lugares, bueno, sobre todo por ejemplo en el Teatro Morelos, que tienen las consolas y les meten sus telas adhesivas con palabras, ¿no? Con etiquetas, para saber qué prenden y qué apagan y todo. Y esto pues se veía así súper moderno, pues, ¿no? Bueno, lo fue en su momento, supongo que se ha actualizado con el tiempo. Lo que tú dices, Martín, creo que es importante. Ahora todo con Sí, teléfono móvil, ¿no? Es muy... la cibernética lo que ha ayudado, ¿no? ¿Hay algún error en el teatro? ¿Técnicamente hay algún error? Pues salvo lo que comenté, por llamarle de alguna manera error, la cuestión de la acústica, no tanto error, sino una anécdota más que me permiten comentarles. Precisamente en la apertura del teatro, en la presentación de la antología de la zarzuela, pues ya todo el mundo adentro y empezando la función, y estaba conmigo Javier de la Peña, no podíamos perdernos ese gran evento acompañados de nuestras esposas, y le digo, oye, se siente calor, ¿qué pasó? Chécate a ver qué pasó para que enciendan el aire. Pues todavía con ciertos detalles de inauguración. Y regresa y me dice, ya está, se les había pasado prenderlo, ya lo prendieron. Y empezamos a oír en el techo un ruido, crac, 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 crac. Chin. Traíamos todavía la angustia de lo que había ocurrido en Guanajuato. Se metió precisamente Javier de la Peña por ese túnel, se fue a la cabina, se metió al túnel, de traje y toda la cosa, pero ahí andaba metido, se trepó hasta arriba, anduvo en los pasos de gato, y detectaron que dentro de los ductos de aire había quedado arena, y a la hora de activarlo se movía y hacía el ruido, que entonces no notábamos porque estábamos trabajando, era cuestión, pero no había ese silencio que se tiene en la presentación de una obra. Y baja y dice, ya estuvo, ¿qué pasó? Limpiamos los túneles, los ductos, que había arena, no puede ser.
pero ya era cosa que si oíamos que alguien estornudaba y nos poníamos de alerta. Y creo que como papás nuevos, todos los que de alguna manera cientos y cientos que participamos, y tuve la oportunidad de ser uno de ellos, estamos con la zozobra de si el niño sonríe y si se llora y si no llora y si llora mucho, ¿por qué, verdad? Pero son miles de anécdotas, son miles de grandes, buenos sabores de boca. La verdad. ¿Alguna corrección posterior? Que yo sepa, no. Bueno, en la parte norte del teatro había, no sé si opere todavía, una cascada con azulejo azul, que se pidió en el proyecto, había un pequeño estanque y esa cascada, y hubo problemas precisamente por cuestiones de la falla de una de las tuberías, entonces se dificultaba su operación, no sé si ya se corrigió o no, pero así ciertamente como tal, ni siquiera la falla provocó problemas que pudieron haberse sospechado en aquella época. Pues no sé, creo que estamos llegando al final. No sé si querrían concluir con algo. Bueno, pues yo solamente agradecer la invitación y pues contar la anécdota que Abraham me decía que por mí se había hecho el teatro, cosa totalmente falsa, porque yo lo único que hice fue una llamada por teléfono. Entonces, por supuesto que no. Y Muy lo decía falsa, por broma, lo decía. pero a ti te Sí, un poco de enorgullece broma. la anécdota, ¿verdad? La presumo, digo. No, Sí. no nos pasa todos los días hacer una llamada de esa importancia. Y Carlos, un favor, que nos hagas el honor de invitarnos a los próximos 30 años del Teatro de Aguascalientes. Ándale, dalo por hecho. Yo me comprometo, ¿no? Aquí No, a pero estar. sí felicitar, yo creo que primero al instituto por lo que lo ha cuidado, porque no ha parado nada más con la pura construcción. Debemos de agradecer a otras administraciones el hecho de que, por ejemplo, se compró todo la mecánica de iluminación, que fue muy costosa, el gran sopor, y en otra administración también se compró la concha acústica para la orquesta. Entonces, ha estado pues actualizándose. Yo no sé si la consola que tú viste sea la misma de origen o a lo mejor ya se han repuesto, pero sí vale la pena en un edificio de esta naturaleza pues estarle dando actualización y mantenimiento a lo que se requiera. Es una joya que tenemos en Aguascalientes. Yo como investigador de arquitectura, este edificio, en mi investigación que hice por allá a finales de los 90, fue el mejor edificio evaluado del siglo XX, a excepción de los de Refugio Reyes. Sí, la verdad es que de pronto uno piensa que todo lo bueno que se ha hecho arquitectónicamente hablando lo hizo Refugio Reyes, pero yo creo que no es cierto. No, y aparte, bueno, de pronto a mí me encanta la idea de ver la ciudad como un palimpsesto que acepta diversas lecturas, diversas interpretaciones y sobre todo diversas épocas, ¿no? Recorremos la ciudad de Aguascalientes y podemos ir desde el siglo XVII, del siglo XVIII, la plaza, hasta el siglo XX, a través del teatro. Sí. Y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el teatro, bien lo decíamos o lo dijo alguien antes de iniciar con esta emisión, pues ya es un ícono de la ciudad de Aguascalientes. Es un edificio característico de la ciudad de Aguascalientes. Muy bien, pues yo quiero agradecerles su participación, arquitecto Ernesto Martínez Quesada, Jesús Martín Andrade Muñoz y ingeniero Juan Manuel Torres Escalante por su participación en esta emisión. Yo soy Carlos Reyes Sagún, quiero invitarlo a próximas emisiones. Vamos a tener dos más, una de ellas con exdirectores del Instituto Cultural de Aguascalientes, en el que el tema sigue siendo el mismo, el Teatro de Aguascalientes, ahora desde otra perspectiva. Y finalmente vamos a tener una última conversación con productores escénicos. Ya platicaban Juan Manuel, los arquitectos,
de experiencias desde el patio de butacas o desde arriba. Ahora queremos, yo quiero que se escuche la voz de quienes han estado dentro del teatro, quienes han estado tras bambalinas, tras piernas, más bien habría que decir. Entonces, bueno, en próximas emisiones yo les pido que estén pendientes y nos sigan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión.